que Él nos hable también a través de la palabra, amén. Eh, Ambas cosas son necesarias en nuestro diario vivir, en nuestro caminar con el Señor. Son estas dos cosas, hermanos, aparte, bueno, son tres, ¿verdad? Sería la palabra, sería la adoración, sería la oración, la que nos conecta con Él y es la que hace que le conozcamos, le podamos sentir, lo podamos conocer. Así que bienvenidos. Eh, Me da gusto también volver a ver a Tiago. Tiago ya está grande. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cuántos años tienes ya? 7. Really? ¿Ya hablas inglés? Poquito. ¿O mucho? Mucho. ¿Me puedes enseñar un poquito? Sí. Ah, ok. Give me five then. Thank you, Tiago. Ahora ya vienes con una hermanita, ¿verdad? ¿Hermana o hermanito? Hermana. Bueno, pues los recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Tiago. Gracias, mijo. Ok. Eh, ah, wow. Es bonito verlos crecer. ah, a cada uno de ellos, hermanos. Ah, lo único que tengo que preocuparme es qué ejemplo ellos pueden ver en mí, ¿verdad? Porque imagínense que vean un mal ejemplo. Dios quiera que nunca. Eh, También, ¿verdad? Están sus padres, Javier y Nancy. Y la nueva bebé, ¿cómo se llama? Eliana. ¿Solo tiene un nombre? Eliana Janet. Hmm, Qué lindo nombre. Ah, wow. ¿Y cómo se la están pasando con Janet? ¿Quién duerme más, usted o él? ¿O la niña? La niña. Ok. Wow, qué bien. Creo que después de la palabra vamos a estar presentando a Janet. Entonces, pero lo vamos a hacer después de la palabra. Amén. Entonces, pero nos da gusto verles. Creo que mejor me hubiera quedado callado, ¿verdad? Parece que ya la hice. eh, ya la hice llorar. Yo no creo que haya sido yo. Yo creo que fueron ustedes. Porque la bienvenida que le dieron no se escuchó, no le gustó. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Wendy está aquí, pero Wendy no necesito darle bienvenida. Wendy es de casa. Nomás que a veces se me va de vacaciones y se toma mucho tiempo. Vamos a tener que cortarle las alas a ese avión para que ya no despegue. Ah, y cada uno de ustedes, hermanos, sean bienvenidos a los que nos ven a través de Facebook también. Eh, Vamos a entrar a la palabra. Vaya conmigo entonces a Éxodo 16, por favor. Éxodo 16. Éxodo 16. Eh, Vamos a leer del 1 al, ¿qué será?
al 3, para que tengamos un poquito de contexto. Dice, partieron de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, hemos visto, yo le estaba poniendo, estaba esto numerándolo, estaba diciendo que habíamos visto 3 diferentes situaciones que el pueblo de Israel, hermanos, pasó. Pero para eso, para darle las 3, tengo que llevarlo también a la primera, que fue la que no vimos. Pero estamos entonces hablando, hermanos, acerca de lo que es el servicio a Dios, acerca de lo que es ser un líder. Muchas veces damos un servicio sin necesariamente ser un líder. Entonces tenemos 2 situaciones diferentes. Hay veces que servimos, hermanos, porque somos líderes. Y hay veces que servimos, hermanos, porque hay necesidad dentro de la iglesia para servir. Entonces, cuando venimos a los caminos del Señor, hermanos, Dios nos da líderes a los cuales tenemos, hermanos, que obedecer, porque son los que nos van a guiar y nos van a ubicar, hermanos, para estar a donde Dios nos ha llamado y cómo hacer las cosas a las cuales Dios nos ha llamado a hacer. Por eso es de que el Señor pone, hermanos, líderes, y a nosotros nos pone a veces, como decía, sin tener el título de líder, nos pone a servir, nos pone a trabajar, pero siempre vamos a estar, hermanos, bajo el liderazgo de alguien para que esas personas nos guíen. Pero hay algo que hay que hacer y hay que saber, hermanos, que tenemos que obedecer. Amén. Primero, hermanos, porque fíjese, posiblemente alguien me diga a mí, hermanos, yo no tengo que obedecer a ningún líder. Yo tengo al Espíritu Santo, que es el que me guía, que es el que me instruye. Dice la palabra que para eso nos lo dejaron. Pero la verdad es que no es así. Aparte, sí, usted tiene, hermanos, al Espíritu Santo, que nos guía, que nos instruye, pero aparte de él también tenemos, hermanos, líderes que el Señor ha puesto, que nos ha delegado para que nos guíen también y nos instruyan a través de la palabra. Leyendo, hermanos, esto de lo que le estoy hablando, he venido a ver, hermanos, a entender que hay ocasiones en que pedimos guianza y hay ocasiones en que debemos o debiéramos saber qué hacer como líderes. No sé si me explico. Hay veces que, o hay ocasiones en las que pedimos guianza, pedimos instrucción a Dios de qué debemos de hacer o cómo debemos hacer las cosas. Pero hay veces, hermanos, que como líderes ya deberíamos saber qué debemos de hacer, qué tenemos que hacer.
¿Ok? Entonces, ambas debemos de saber diferenciar, debemos de saber cuándo entra una y cuándo no entra esa. Entonces, para eso, vaya conmigo a Éxodo 14:15, por favor. ¿Qué dice Éxodo 14:15? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Ok? Fíjese. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Entonces, hermano, no sé si me entendió cuando le dije que muchas de las veces, hermanos, tenemos que pedir guianza, instrucción, sí, pero muchas veces también nosotros ya debemos de saber qué hacer. Porque nosotros, hermanos, al menos en el caso de Moisés, yo creo que sí estaba un poquito difícil. Pero en el caso de nosotros ya no debería estar tan difícil. Nosotros tenemos un manual que le llamamos Biblia, hermanos, y ella nos instruye, y si la leemos, si la escudriñamos, hermanos, entonces en muchos de los casos que podamos encontrarnos en las dificultades, problemas, pruebas, hermanos, ya tendríamos que saber qué hacer. Tendríamos que saber cuándo nosotros tenemos que pedirle al Señor esa guianza, esa instrucción, y cuándo es cuando nosotros debemos entonces de marchar, debemos de levantarnos y actuar, porque eso fue lo que pasó aquí. Entonces, ¿qué hace Moisés en este momento que se encuentra en situación? Comienza a clamar a Dios y comienza a decirle, Señor, y mira ahora qué hago. Mira en el problema que estamos. Y el Señor le dice, ¿y por qué clamas a mí? Y si yo hubiera sido Moisés, le hubiera dicho, Señor, ¿y a quién más voy a clamar? Pero eso no, esa no era la contestación que el Señor esperaba en ese momento. Entonces le dice, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ponte a actuar, da orden, di lo que tienen que hacer y comiencen a caminar, comiencen a hacer, comiencen a declarar lo que necesitan declarar. Porque, fíjese, le dice, di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Eso era lo que prácticamente Moisés tuvo que haber hecho cuando ya se miró en la situación y dijo, nosotros tenemos que cruzar al otro lado, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Pues ¿saben qué? Pónganse, levántense y vamos en fe, vamos a cruzar el río. No sé si nadando, si caminando encima del agua o bajo del agua, no sé, pero lo que tenemos que hacer es cruzar el río. Pero él lo que hace es que comienza, hermanos, a pedir guianza. Y entonces hay momentos en los cuales uno no puede ponerse a orar en ese momento, sino que en ese momento, hermano, lo que se requiere es acción. Lo que se requiere es fe a base de lo que hemos aprendido, a base de lo que tenemos que poner por obras. Entonces, hay momentos, hermanos, en los que usted tiene el tiempo para orar y pedirle guianza, instrucción al Señor, si se va a levantar, si no se va a levantar, si va a caminar, si no va a caminar. Pero van a haber momentos en que de repente, hermano, usted no tiene tiempo para eso. Sino que poner en obras la fe. Y eso era lo que esperaba el Señor que Moisés hiciera.
Entonces, fíjese, eso era él, hermanos, como líder. Pero también, hermanos, el pueblo, usted como hijo, como miembro de la casa, de la iglesia, hermanos, del pueblo del Señor, usted también tiene que saber qué hacer en diferentes circunstancias en las cuales se encuentre. Entonces, fíjese, me llama la atención porque vamos a entrar, hermanos, entonces a la tercera prueba. Y es un poco triste esto, hermanos, que estamos viendo, porque vamos a entrar a la tercera prueba que el pueblo de Israel entra. Y en vez de haber aprendido, hermanos, vemos que van, ¿cómo le pudiera llamar? En vez de que su fe fuera creciendo, en vez de que ellos estuvieran en otro nivel ya o en una escalera, un suponer que si fuera una escalera, hermanos, y van a subir la primera, se encuentran, póngale que enfrente de la escalera, y lo que tenían que hacer es subir la escalera, y entonces tal vez en la primera tentación, prueba, perdón, no tentación, en la primera prueba, lo que ellos tenían que hacer era subirse a la escalera, porque así era como ellos iban a ir subiendo. Y entonces en el primer escalón, pues pongámosle un poquito lógico, un poquito, le damos el ok, porque era el primer paso que ellos tenían que dar. Y entonces como era el primero, pues tal vez iba a ser difícil en saber qué hago. ¿Me quedo aquí? ¿Doy el primer paso o lo doy para atrás? En el primero está bien. Pero ya ahorita, en este ya es el tercero. Y entonces en el primero, hermanos, no lo dan, pero en el segundo ya tienen que saber qué hacer. Y en el tercero también ya tienen que saber qué hacer. Pero haga de cuenta que si se subieron en la primera prueba, en el primer escalón de la escalera, hermanos, llega el segundo. Y en vez de ellos ya saber que tienen que dar el segundo y el tercero, en vez de ir subiendo, lo que van haciendo es yéndose para atrás. Ya están en el segundo escalón porque ya dieron el primero. Pero ahora llegan al tercer escalón que tienen que subir y en vez de subir lo que hacen, van para atrás. En otras palabras, se van bajando de la escalera. ¿Usted cree que eso es bueno? ¿Cree usted que eso es normal? ¿Cómo lo ve usted? ¿Verdad que no? Tienen que ir escalando, ya tienen que saber, en el próximo problema tienen que saber qué hacer. Pero no irse para atrás, no yéndose para atrás. Fíjese lo que sucede. Éxodo 14, 9 al 10. Aquí es la primera prueba. Aquí encuentran el primer obstáculo el pueblo de Israel. ¿Lo tiene? Ahí está en la pantalla, ¿no? No, ¿verdad? Déjeme. Veo si lo puedo poner. No. Ok, dice, entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto al Pijahirot, frente a Baal Zephón. 10. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron ¿qué?
¿Mucho qué? Miedo. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Pero quédese con esto, por favor, quiero que lo medite, porque esto tiene mucho que enseñarnos. Y esto es lo que, con esto es que yo le voy a probar a usted cómo en vez de ir subiendo de nivel, en vez de ir subiendo la escalera, ya que la han subido, van descendiendo en vez de ir ascendiendo. Porque, ¿qué fue lo que ellos en el 10 dice? Y al acercarse Faraón a los hijos de Israel, alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo. Está bien, es la primera prueba. Iban apenas saliendo de Egipto, que aunque ya habían visto el poder de Dios, ¿y qué hacen? Y dice, y clamaron al Señor. Entonces, hasta aquí, hermanos, todo está bien. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué todo está bien? De acuerdo al versículo 10, ¿por qué está bien lo que el pueblo de Israel hizo? ¿Ah? Pero ¿y eso qué tiene que ver? Explíquemelo. Exacto. Aquí estaba bien, hicieron lo que tenían que hacer. ¿Por qué? No sé si me va a adelantar y después se lo repita, pero ¿por qué? Porque en los demás adelante no vemos qué es lo que ellos hacen. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, acuérdese, aquí ellos tomaron el paso correcto. No vinieron a Moisés. Vinieron a quien tenían que venir, que era a Dios. Ahora, ¿podían ellos venir directamente a Moisés? Sí, podían venir. Porque él era el líder. Él era el que los representaba. Él era el que hablaba con Dios. Era a él a quien le daban las instrucciones. El problema no era, hermanos, con quién venían primero. Si venían con Dios o si venían con Moisés. Ambas estaban bien. ¿O no? Ambas estaban bien. Bien fuera que vinieran con el Señor o bien fuera que vinieran con Moisés. No estaban saltándose autoridad. No estaban, hermanos, poniendo a alguien en primer lugar y a alguien en el segundo. No, ambas estaban correctas. Dios las aceptaba, Dios las recibía. El problema no era a quién venían, el problema era cómo venían. Porque si aquí usted se da cuenta, aquí lo único que vemos y entendemos es que lo primero que a ellos les pasó al ver que el ejército de Egipto venía ya sobre de ellos y estaba cerca, tuvieron miedo. Pero a la hora de tener ese miedo los lleva a ¿qué? A clamar a Dios. A decirnos, Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos, Señor, protégenos. Entonces, aquí no encontramos, hermanos, murmuración, no encontramos crítica ni a Moisés ni a Dios. Lo primero que vemos y encontramos es que hacen lo correcto, clamar a Dios. Que claro, después, si usted sigue leyendo, sí lo hacen. Sí critican, sí murmuran, pero lo ponen en segundo grado, que no está bien de todos modos, pero no fue lo primero que hicieron o no lo pusieron en primer lugar. No sé si me explico. Porque donde dice, y clamaron al Señor, el 11, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Entonces ya aquí ya vemos que se están quejando. Pero vuelvo a lo mismo. No fue lo primero que hicieron. Lo primero que hicieron fue hacer lo correcto. Clamar a Dios. Pedirle a Dios. ¿Verdad? Y usted sabe que el Señor Jesús, usted sabe que Dios lo hace.
Entonces, la primera prueba, hermanos, que ellos pasaron, el primer obstáculo que tuvieron fue entonces el Mar Rojo, ¿verdad? Que tenían que cruzar para llegar al otro lado. ¿Y cómo iban a cruzarlo? No tenían medios para hacerlo, sino que al contrario, estaban ya acorralados por el pueblo o el ejército de Egipto. Entonces, la prueba número 2 la vimos en Éxodo 15, 23, 24. Éxodo 15, 23, 24. ¿Verdad? ¿Qué sucedió? No sé si se recuerda. Ahí dice, cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran, ¿qué? Amargas. Por tanto, por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. 24. ¿Qué hizo el pueblo aquí? ¿Contra? ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía sed. Se encontraron con la prueba número 2. Obstáculo segundo. ¿Sí ve el cambio de la segunda prueba a la primera? En la primera, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. En la segunda prueba, ya no claman a Dios. Ahí está en el 24. ¿Qué hicieron? Murmurar. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor. Ya aquí quien clamó al Señor fue Moisés, ya no el pueblo. En la primera prueba es el pueblo el que clama, es lo primero que hace, Señor, ayúdanos. ¿Qué hacemos ahora? Si les funcionó en la primera vez, ¿por qué se les olvida? Y en la segunda prueba, hermanos, como les digo, en vez de ir creciendo y que su fe vaya aumentando, parece ser que iba para atrás. Porque aquí, en vez de hacer lo mismo, si ya les había funcionado, cuando se encontraron en un problema y dijeron, como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Verdad? Sabían que era Dios, clamaron a Él, lo claman, el Señor los libra. Ahora se encuentran en el segundo obstáculo, en la segunda prueba, y hacen lo contrario. En vez de clamar, en vez de volverle a pedir a Dios, si ya pasaron la primera, el Señor, se encontraron en el problema, Dios los escucha, Dios los salva, Dios les ayuda a pasar, el ejército de Egipto se queda, hermanos, en medio del mar ahogados y a ellos no les pasa nada. Ahora, hermanos, se encuentran en la segunda situación, no podían hacer lo mismo, pero no, hacen lo contrario. Ahora ya no claman. Ahora ya no buscan a Dios. Ahora buscan al líder. Pero no para que el líder clame y pida ayuda, sino para echarle la culpa. Mejor nos hubieras dejado en Egipto. Fíjese. Entonces, prueba número 3. Éxodo 16, 1 al 3. Ahí encontramos la prueba número 3. Que ya lo leímos, creo, ¿verdad? Y dice, partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto. Fíjense. Tercera prueba, ¿van para arriba o van para abajo? Repiten la segunda, ¿por qué no repiten la primera? Si vieron que les funcionó, clamar al Señor, el Señor los libra,
En la segunda, el Señor los ayuda, les convierte el agua amarga en dulce. ¿Por qué no repiten la primera? Sino que están repitiendo la misma. Iban mal en peor, hermanos. Se les olvidó la clave. La clave aquí era, hermanos, clamar a Dios. Pero yo no sé por qué se les hacía más fácil buscar un culpable y encerrarse como que no había solución. Olvidaron lo que tenían que hacer y solo se quejaron. Por eso es que le digo que en vez de ir subiendo, iban para abajo, iban para atrás, iban mal en peor. A principio estaba bien, no conocían, y cuando no sabían qué hacer, hermano, hacen lo correcto. ¿Cómo es que ya la tercera, sabiendo lo correcto, hacen todo lo negativo, lo contrario? Si usted, hermanos, le presta, tiene necesidad de dinero y no sabe qué hacer porque necesita dinero, y hay una persona allí y usted dice, ay, es que no sé si prestarle o no. Y ahí está debatiendo en que si lo hace o no lo hace, pero la necesidad es tan grande que lo lleva y dice, bueno, lo único que me puede hacer es decir no, ¿verdad? Y va. Y resulta que le dice, oh sí, pues hay problema, cuando quieras, me hubieras dicho. Y le presta. La segunda vez piensa lo mismo o ya va más tranquilo y deliberadamente, me prestó la primera vez, le pagué a tiempo, al menos que no tenga. ¿Verdad que ya va con más confianza? Ya va con fe de que le va a prestar. Es lógico. Hasta un niño lo sabe y lo hace. Pero ¿por qué nosotros no? ¿Por qué con él no? ¿Por qué a él no? Pero, hermanos, aquí en eh, en el 2, 16, 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Esto, hermanos, como le digo, en vez de ir mejor, iba peor. ¿Por qué va peor allí? No porque yo lo diga, lo podemos ver en la Biblia, que iba peor la cosa. De acuerdo al 2, ¿qué me hace a mí poderle decir confiadamente que este pueblo iba de mal en peor? En vez de ir mejor, en vez de ir mejorando. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. ¿Por qué? No confiaron, no esperaron. Sí, sí. Sí, pero hay algo que es lo que a mí me respalda, pues. Si usted dijera, sí, hermano, sí, pero no creo que así como lo que usted dice, porque a veces me piden las citas o confirmación de lo que yo le enseño. Y eso es que yo siempre le he dicho que no le voy a decir algo si no tengo el versículo. Y cuando no lo tengo, yo le digo, no lo tengo.
pero veo o creo por esto y esto. Pero está allí, ¿sabe por qué? Está fácil. Se lo voy a leer otra vez y a ver si lo capta. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Desierto, desierto os digo. Fíjese, ahí le va. Primera prueba. Claman a Dios. A Moisés lo dejan a un lado. ¿Sí o no? Clamaron al Señor en el 10, pero en el 11 ya se estaban como poniendo en contra de Moisés. Ujú. ¿Acaso no había sepulcro en Egipto para que nos sacaras a morir? Entonces sí clamaron al Señor, pero ahí mismo ya estaban. Sí, pero como les dije, lo dejaron ya en segundo plano, no lo pusieron en primer plano. O sea, hicieron, como les dije, hicieron bien y hicieron mal. Mal porque no debían de haber hecho lo segundo, pero empezaron bien porque hicieron lo primero. Entonces, en la primera prueba, ¿qué hacen? Claman a Dios, dejan a un lado a Moisés. Tranquilo, ¿verdad? Segunda prueba, dejan a un lado a Dios, porque ya no claman a Él y vienen a Moisés, ¿verdad? Tercera prueba, ¿qué hacen? Lo mismo, y peor aún. ¿Por qué peor aún, hermanos? Peor aún porque primero claman a Dios y dejan a un lado a Moisés. Después dejan a un lado a Moisés y van a Moisés. Ahora dejan a un lado a Dios lo siguen dejando ya de ahí en adelante a un lado. Pero ahora buscan a un culpable más. ¿O no? Ahora ya no solamente tienen a uno a quien echarle la culpa. ¿A quién más? A Aarón. Ya ahora en la tercera murmuró contra Moisés y contra Aarón. Ya no estaban solamente satisfechos con echarle la culpa a Moisés. Ahora ya andaban buscando a ver a quién más le echaban la culpa. ¿Sí ve cómo van de mal en peor? En vez de ir mejorando, en vez de ir subiendo en fe, en obediencia, en todo lo demás, hermanos, van para abajo. ¿Qué tenía que ver Aarón con ellos? Pero más sin embargo, ya lo involucra. También a él le echan el muerto. ¿Qué tenía que hacer este pueblo, hermanos? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de... Porque aquí están todas las claves. ¿Qué tenía que haber hecho este pueblo de Israel? Ya leímos la primera. La primera es que dice que cuando se encontraron el problema, clamaron a Dios, no a Aarón. ¿Pudieron haber ido a Aarón? Sí, pudieron haber ido. Pero mire, se lo voy a dar. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Estar quieto, estar tranquilo, estar confiado. Eso era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Era todo. ¿Quiere cita? Ahí le va. Éxodo 14:14. Ahí lo encuentra. ¿Qué encontramos en 14:14? Dice que es después de que es cuando se encontraron en el problema del mar. Dice, el Señor peleará, hablando Moisés, el Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedéis callados.
Ellos tenían una función que hacer. Y era la contraria a la que ellos estaban haciendo. Pudieron haber hecho lo primero, clamar a Dios, o lo segundo, que ahora ya viene el líder, Moisés, y le da la instrucción de lo que tienen que hacer. Él les dice qué va a pasar. Él les dice qué tienen que hacer. El Señor peleará por vosotros, pueblo, mientras vosotros os quedéis callados. Era todo lo que tenían que hacer. Y era todo lo contrario. ¿Qué hacía? Buscar un culpable, a quien echarle la culpa y comenzar a murmurar, a criticar. Siempre a poner a Egipto en primer lugar. Allá teníamos, allá hacíamos, allá nos daban, allá éramos. Y ahora aquí no somos, aquí no tenemos, aquí. El Señor lo único que les dijo, no digan nada, no hagan nada. El Señor lo va a hacer. ¿O no? Hay algo que me gusta, hermanos, que no se lo puedo aplicar tal vez ahorita, pero en un tiempo futuro lo podemos aplicar. El 13, ahí el 14, 13, dice, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. ¿Por qué le digo que me encanta esto? No se lo puedo aplicar al 100% ahorita. Pero tarde o temprano, hermano, nosotros vamos a ver nuestra salvación completa. Ahorita sabemos que somos salvos, pero aún en medio de tener nuestra salvación, hermanos, tenemos enemigos y tenemos problemas. ¿O no? Pero se va a llegar el día donde igual que ese pueblo jamás volvió a ver a su enemigo, nosotros también. ¿Dónde se quedaron los enemigos de Israel? En el mar, entre las aguas. En el fondo del mar, ahí están. Usted tiene enemigos, yo tengo enemigos. La muerte es mi enemiga. El pecado es mi enemigo. La enfermedad es mi enemigo. Usted no es mi enemigo. Por si pensó que le iba a decir que era mi enemigo. Yo a usted lo voy a ver, Dios primero. Y usted, espero no sea su enemigo, me va a ver también. Aunque no quiera. Pero a los que son nuestros enemigos, hermanos, cuando el Señor se manifieste, jamás los volveremos a ver. La muerte, el dolor, pecado, todo aquello, hermanos, que hoy le afecta, que hoy es un obstáculo en su vida, se llegará el día en que no los volveremos a ver jamás. ¿A poco no es bonito eso? Eso es grande, hermanos, eso es hermoso. Yo no sé, pero a mí me encanta leer eso, verlo, entenderlo y saber que al igual que ellos que tenían enemigos, no los verán. Entonces, en nuestro diario caminar, hermanos, van a haber enemigos que se nos van a salir y van a pelear con nosotros. Y nosotros tenemos que irlos derrotando. Y que ya no se vean en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Entonces, el 13 le dice, no temáis, estad firmes y miren la salvación, miren el poder de Dios, miren cómo Dios los va a librar, cómo Dios los va a socorrer, cómo Dios los va a dar la victoria. Solamente estén firmes. Y en el 14, callados. Estén callados. Pero es lo que vemos que no sucedió ahí.
todo era quejas. No miraban, hermanos, la fidelidad, no miraban el poder, las obras que Dios estaba haciendo ya con ellos, porque ya las había hecho. Antes de cruzar el mar, ya habían visto las 10 plagas en Egipto. Entonces no podemos decir que no habían visto el poder de Dios. Lo vieron. Como todos los primogénitos en Egipto murieron, tanto de personas como de animales. Mientras ellos estuvieron en sus casas, cubiertos con la sangre del cordero, nadie murió allí. Ahora se encuentran con el mar de por medio. Ya sabían que Dios lo podía hacer. Llegan entonces a donde tienen sed y necesitan tomar agua. Acababan de cruzar el mar. ¿Por qué se les olvidó tan luego? ¿Tan ciegos estaban, hermanos? ¿Qué cree usted? ¿Qué era lo que pasaba con ellos? O sea, ¿tan ciegos? Salir de un milagro, entrar a otro y que se le olvide tan rápido. Más fácil ser fiel en bendición cuando la bendición está ahí. Y para el pueblo apenas miraron algo difícil y ya también tanta bendición. Aparte que el pueblo de Israel siempre ha sido así. Pero ¿cómo estaremos nosotros? ¿Estaremos igual, peor, menos? Porque mire, yo en mi manera de verlo estamos igual que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros también, hermanos, personalmente ya tuvimos al Señor Dios venir a la tierra y estar aquí. Y hacer las cosas. ¿Verdad? Por eso es que nosotros creemos. Porque, hermanos, históricamente escrito y científicamente está comprobado que todo lo que la Biblia dice sucedió. Históricamente, más que científicamente. La historia lo dice. La historia lo demuestra. Y entonces Él vino y nos dice o nos dijo a nosotros lo mismo. Lo mismo que al pueblo de Israel. Las mismas palabras, las mismas promesas que le dijo al pueblo de Israel, se las dijo a usted y me las dijo a mí. Cita, Mateo 6:25. Si alguien lo quiere leer, por favor. Mateo 6:25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Ok. Por eso os digo, no os preocupéis. Estad quietos. Estad callados. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Entonces, primera prueba fue obstáculo. Usted y yo tenemos obstáculos. Y Él nos dijo que Él ya venció, nosotros también venceremos los obstáculos. Segunda prueba, ¿qué era? Beber, ¿qué beber? Tercera prueba, Éxodo 16, del 2 al 3, comida. Comida. Y ahí ellos estaban preocupados. Estaban preocupados por la comida, por la bebida. Y el Señor le dice a usted y a mí igual.
Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Prueba número 1, ahí ellos estaban en peligro, sus vidas. No era la comida, no era el alimento, no era la bebida, era sus vidas. Y entonces dice, no, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Todo eso el pueblo de Israel lo vivió. 40 años en el desierto. Sus ropas nunca se les desgastó. Nunca se les rompió. Siempre tuvieron ropa. Siempre tuvieron que vestirse. Siempre tuvieron que comer. Siempre tuvieron que tomar. Los problemas, hermanos, Dios se los resolvía. Y a nosotros nos hace la misma promesa. Que no nos preocupemos. Pero le digo, si usted se preocupa por su vida, por el agua, por el alimento, ¿y por qué va a vestir? Está en el mismo problema que ellos. Ni es ni más que ellos, ni es menos que ellos. Estamos en el mismo barco. No sabemos creer, no sabemos confiar, no sabemos esperar, sino juzgar, criticar y murmurar, tener miedo y dudar. Claro, yo entiendo, hermanos, decirlo no es lo mismo que estarlo viviendo, ¿va? No es lo mismo, pero si tan solo lo creemos, y yo creo que debemos de llevarlo más lejos que solo de creerlo. Porque van a haber casos, hermanos, en que el Señor no nos va a librar. ¿Y perdimos entonces porque no nos libró? No. Los 4 hebreos en Daniel y los otros 3, cuando los iban a meter al horno, dijeron, mire, señor rey, nosotros creemos en Dios. Sabemos todo lo que Él hizo al pueblo de Egipto, lo creímos, lo sabimos, lo hemos oído de la misma boca de nuestros padres, abuelos, de nuestras generaciones. ¿Cómo Él los libró? ¿Cómo Él nos puede librar a nosotros? Y creemos que lo puede hacer. Y creemos que lo va a hacer. Pero, le pusieron un pero. Si aún Él no lo hiciere, de todos modos nosotros no lo vamos a dejar. Vamos a seguir creyendo en Él y lo vamos a seguir confesando. Sea que nos dé la vida, sea que nos salve de esta prueba, o no nos salve. Entonces, fíjese, ahí es más duro. Porque es bonito, hermanos, cuando usted cree en el Señor y ve el milagro y ¡pum!, lo salvó. Pero tarde o temprano le va a llegar una donde ni le va a contestar. Y ahí quiere ver Él si usted sale corriendo o se queda. Si se queda, la hizo. Si sale corriendo, perdió. Porque no deberíamos de estarle sirviendo por lo que Él hace o nos da, sino por lo que Él es. Entonces, nos dé o no nos dé, nosotros no debería de haber cambio en nosotros.
porque entonces estamos por lo que Él hace o lo que nos da. Usted no deja a su padre porque le da o no le da, usted no lo deja porque es su padre, su madre, su hermano. Hay algo que lo une, familia, sangre. Hay algo que nos une. Entonces no los dejamos. Nos enojamos tal vez, pero después hay algo en nosotros que decimos, es mi madre, es mi padre, es mi hermano, es mi hijo. Y entonces no lo deja, ¿o sí? Nosotros estamos, hermanos, llamados hasta cierto punto a imitar a Josué y a Caleb, que juntamente con ese pueblo que miraron, hermanos, lo que Dios hizo, y estos sí fueron de los que en vez de ir para atrás iban para arriba, porque ya cuando fueron a la tierra de Canaán y fueron a espiarla, ¿qué hicieron? Problemas, sí, y muchos. Pero si Dios ya viene librándonos desde allá, esto es pan comido también. Nos va a librar también de aquí. ¿Qué fueron ellos? Creciendo, dando el nivel. Y eso es lo que nos queda a nosotros. Dios no nos promete, hermanos, quitarnos de la prueba. Promete estar con nosotros en medio de la prueba. No va a decir no nos dice que no nos va a llegar, sino lo que nos dice es que no se va a quedar allí con nosotros lo que nos llegue malo. Mire, Pablo, ¿pudo haberlo el Señor librado de la mordedura de la serpiente? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Sino que lo mordió. Pero la serpiente no, el veneno no le pudo hacer nada. Pero por la fe de él. Porque si él se pone a llorar, ¡ah! Me mordió. A ver cuál era. Venenosa, ¡ay! ¿Cuántas horas queda? Le da de vida a uno. 5, ¡ah! Me quedan 3. ¿No? Siguió como si nada. Y aquellos esperando a ver, dice, a qué horas caía muerto. Se cansaron, se durmieron, entró la noche, salió el sol y Pablo seguía como si nada. ¿Por qué? Estaba quieto. Fíjese, ahora entran a la tercera prueba y es comida. Es comida, hermanos, en las cuales ellos tienen la prueba. Y resulta ser de que, ¿por qué Dios les pone esta prueba? ¿Por qué los hace pasar por aquí? Y Él les dice, de aquí en adelante los voy a ir probando, porque ahí voy a ver si ustedes verdaderamente obedecen mis estatutos, mis leyes. A ver si verdaderamente ustedes son personas obedientes, que obedecen. Y entonces los lleva y no hay comida. Viene la murmuración contra Moisés y Aarón. Allá, holladas de carne habían en Egipto. Nos sentábamos y hasta saciarnos de pan. Había más que suficiente porque se saciaban de pan.
Y eran holladas de carne. Y ahora resulta, hermano, que no tienen nada. Y el Señor sabía de que tenían hambre. Sabían que tenían que comer. Sabían que sin agua y sin comida en ese desierto, hermanos, iban ahí a quedar. El Señor sabía, hermanos, que el desierto, el sol era muy fuerte y el calor era tremendo. Sabía que en la noche necesitaban de luz y necesitaban de calor. ¿Qué hace? Les pone una columna de fuego y una nube para que los protegiera de día y de noche. Entonces, si sabía eso, si sabía que su ropa se iba a desgastar y nunca se desgastó, entonces, hermanos, en lo más lógico que es el agua y la comida, Dios no iba a estar al tanto, no iba a saber que lo necesitaba. Pero ¿sabe qué? Hay una diferencia entre la columna, la nube, el agua y la comida. Había una diferencia. Ya la tenían, hermanos, eso no la pidieron, no la necesitaban. ¿Qué pedían? Lo que necesitaban, que era lógico. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces comienzan a acordarse y decía, holladas eran de carne. Nos sentábamos hasta saciarnos a comer pan. Y ahora aquí no hay nada. Viene el Señor y les dice, les voy a dar maná. Les voy a dar codornices, les voy a dar carne para que coman. Pero, les dice, cada uno de ustedes van a levantarse y lo van a ir a recoger. Y van a recoger nada más lo suficiente para ese día. El día sexto, les dice, van a levantar, recoger o como le llamemos, o colectar comida y va a ser doble. Porque el día séptimo no van a salir a buscar, porque es día santo. Es el día sábado, Shabbat, no van a hacer nada. ¿Qué era lo que el Señor estaba haciendo aquí? Les estaba probando, hermanos, la obediencia. A creer, a confiar y a esperar en Él. Entonces, cuando cayó, hermanos, el maná, unos hermanos, mire la diferencia de los japoneses a los hispanos. Cuando fue el temblor, el terremoto en Japón, todos los japoneses hicieron línea. Y dice que nadie de ellos se lleva más de lo que ellos creían que podían comer ese día pensando en los que estaban atrás en la línea. Esa es la cultura de ellos, es la manera en que se conduce, para que les alcanzara a todos y todos pudieran comer. Hermanos, en nuestros países, usted no lleva algo así, usted lleva un saco, un costal, y si puede se quita la camisa, le tapa todo el lugar donde se puede salir y la llena, y el de atrás, que vea a él. Ellos no, a ellos les dijo el Señor, si agarran más, se les va a podrir. Y si no agarran suficiente, se van a quedar sin comer. En lo del sexto día, porque en lo del primer día no obedecieron, no hicieron caso. Agarraron más de lo que tenían. En el séptimo día el Señor les dijo, nadie se levante a buscar porque no hay nada. ¿Y qué hicieron? Se levantaron y fueron a buscar. ¿Qué era lo que buscaba el Señor? ¿Qué era lo que les quería enseñar? A que dependieran, a que confiaran en Él, a que le obedecieran, a que le hicieran caso. Pero era lo menos que este pueblo hacía, hermanos. Por eso es de que a veces cuando nosotros pasamos por pruebas, hermanos, y entonces llega la ayuda, pero usted no la ve, hermanos, que le llegue de un camión allí lleno de cosas. El Señor le lleva lo suficiente de ese día, porque quiere que para el otro día se siga confiando y esperando en Él.
Ahí es donde usted le demuestra al Señor que confía, que espera en Él. Nosotros pasamos por los mismos procesos que el pueblo de Israel, tal vez de una manera un poquito diferente, pero aunque usted no lo crea, también lo pasamos, lo vivimos. Por eso es de que muchas personas se van para atrás. Por eso es que muchas personas retroceden. Porque cuando nos llega el momento en que el Señor quiere ver, y no es que el Señor no sepa, el Señor sabe cómo vamos a reaccionar. Pero quiere que usted vea, que usted mismo aprenda, vea, se examine y se pueda dar cuenta cómo está, qué debe de hacer, qué no debe de hacer, cómo debe de reaccionar. Entonces, murmuramos, criticamos, y eso no le agrada al Señor. Qué triste que iban, hermanos, de mal en peor. En la tercera ya no murmuran, ya no critican. En la tercera ahora demandan. Ahora demandan. Y esas actitudes las tenemos nosotros dentro de la iglesia. A veces vamos y demandamos. ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no dan? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y hacen una demanda. El problema es de que uno también, hermano, a veces conoce, hermanos, la situación y uno puede ver y a veces en vez de dar cólera, pues a veces da risa, ¿no? En que como uno viene a demandar algo que uno no hace, no da, no obedece. Y el problema es de que eso nos sucede a nosotros los líderes, que vienen y nos demandan algo que ellos no hacen, algo que ellos no dan, o que no están dispuestos a hacer. Y entonces, ¿qué hace Moisés? ¿Qué hace Moisés? Va delante del Señor y le dice, Señor, entre poco este pueblo me va a apedrear. Entre poco este pueblo me va a apedrear. En otras palabras, le está diciendo al Señor, Señor, mira, ya mi vida está en peligro. Han ido de mal en peor, que han llegado a tal grado de que entre poco me van a quitar la vida. Ya no vas a tener a Moisés, según Moisés, ¿no? A ver si lo encontramos. Se lo voy a dejar para el martes. Necesito cerrar ya. Pero ahí está. Moisés ya veía peligro. Ya casi veía la muerte ante ellos. Le dice, me van a apedrear entre poco ya. Es lo único que les queda a este pueblo, a esta nación. Hay algo que me llama la atención, hermanos, donde necesitamos entender y conocer lo que es servir, lo que es el liderazgo, lo que es conocer autoridad, conocer, hermanos, quiénes son autoridad, quiénes tienen autoridad. El otro día estaba platicando con Lester, precisamente con Lester. Ustedes saben que Lester está en el ejército, ¿verdad? Mas sin embargo tiene un rango bueno, un rango grande.
Del 9 para abajo, eso, del 10 para abajo hay. ¿A qué grado llegan en rango ahí? ¿Me dijiste? ¿El más alto? El 10. El 9. A él le faltan 2, 3, no le voy a decir el número, que se los diga a él, porque no diga que yo soy el chismoso. Pero está casi en los rangos, hermanos, un rango alto. ¿Por qué le digo eso? Porque si él tiene ese rango, hermanos, en el área donde él se mueve, él tiene autoridad. Y esa autoridad. Mas sin embargo, hermanos, viene aquí y como que se olvida o deja a un lado esa autoridad que tiene allá. Y aquí se somete bajo una autoridad. Tal vez para nosotros es fácil porque como nunca estamos en autoridad, entonces ni la observamos, ni sabemos y entonces no influye en nosotros. Pero alguien que está en autoridad y sabe mandar y manda y todo eso, luego llega a un lugar y que lo manden a uno. Ya no es fácil. Y el someterse y el obedecer, entonces, da a entender mucho. ¿Verdad? Nos enseña mucho. Así es de que, no lo digo por nada, pero pues sí, siempre que hablamos, yo veo, lo observo, se somete, dice, bueno, pero esto, oh, pero sí, entiende lo que es autoridad. Y no porque sea autoridad y allá tenga una autoridad y me vea a mí y diga, ¿y usted qué rango tiene? Como para que me diga qué tengo que hacer. Pues la verdad, ninguno, hermanos. No estoy ni en el sexto ni en el séptimo, no estoy en el primero tal vez. El soldado de los que van empezando. Gloria a Dios. Vamos a entonces a presentar a Janet. El primer nombre sí se me olvida, pero le estoy llamando a Eliana. Casi Liliana, nomás que tengo que agregarle Eliana. Ok. Ay, vamos a... Sí la van a presentar, ¿verdad? Ok. You're missing one. You're missing the 25th, no? 20. Huh? I said from 24th to 26th. Just add it, please. Vamos entonces a presentar Eliana, Janet. Miren nomás qué hermosa niña. Se sonríe. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Ah? Hemos tenido, hermanos, el privilegio de también de haber presentado a Tiago, ahora a la hermanita de Tiago. Como todos sabemos, nosotros no bautizamos los niños porque los niños no tienen pecado. El bautismo significa, hermanos, arrepentimiento de pecado, significa muerte también, y significa resurrección también. Pero sí creemos, porque la Biblia lo demuestra, en que los niños eran traídos delante de Dios y los presentaban como un agradecimiento de que Dios les había bendecido, hermanos, porque para los israelitas el que la mujer no pudiera tener, hermanos, hijos era una maldición. Y entonces el tener hijos es una bendición.
Entonces es como decirle al Señor, Señor, mira, esto es lo que tú me diste y te lo presento y te doy gracias por habérmelo otorgado, y a la misma vez entonces oramos por ellos para que el Señor los guarde, los bendiga y sea con ellos toda la vida. Entonces vamos a orar por ella. ¿La puedes tomar tú en tus manos? Ponte enfrente de ellos. Le voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Primeramente vamos a orar por ella. Vamos a orar por los padres para que Él les dé la sabiduría. Si hay algo que necesitamos, hermanos, es sabiduría, es entendimiento para poderles hablar. Hablarles con las palabras correctas y sabiamente. Qué linda. Acércate y tómale una foto más cerca. Así como está linda allí. Déjenles tomo yo una. Se ve tan linda que va a ver la pena. Ay. Ok, miren para acá, por favor. Ahí va, miren para acá. Eso. A mí me gustan las fotos. Vamos a orar entonces, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a Eliana Janet en esta hora. Gracias, Señor, por la vida que le has regalado, los días, los meses que ya lleva, y por los muchos años más que le darás, Señor. Lo creemos, Padre, te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, que tú la tomes en el hueco de tu mano, Señor, para que así ahí estés segura, bajo tu protección, bajo tu guianza, Señor. Llénala de vida, de salud, de tus bendiciones, Señor, de tu luz, de tu palabra, Señor. Y que el día de mañana pueda conocerte, pueda ser hija tuya, sierva tuya también, Señor. Te pido por la vida de sus padres, Nancy, Javier, Tiago, esta hermosa familia, Señor, a la cual tú has bendecido con estos dos hermosos hijos. Tu palabra nos dice que herencia de Jehová son los hijos, no son una carga, Señor. Es algo que tú nos concedes tener, Señor. Pero es una responsabilidad grande, Señor, en la cual necesitamos, Señor, sabiduría, entendimiento. En su juventud, en la cual, Señor, ellos están, que ellos puedan tener la sabiduría tuya, el consejo tuyo, Señor, el conocimiento de ti y de tu palabra, Señor, para que así puedan guiar a Tiago y a Eliana, Señor, en el mejor camino, Señor, de la mejor manera, con palabras, con amor, sazonadas, Señor, en el tiempo correcto, en el momento correcto, Señor. Que cuando tengan que hablar, hablen. Y cuando se llegue el momento de callar y el momento se dé, ellos puedan hablar, Señor, con sabiduría, con entendimiento y con amor, Señor. Quita todo aquello, Padre, que pueda, Señor, causar, Señor, algo diferente en la vida de sus hijos, Señor, y de Eliana Janet, Señor. Te pido por la vida de ellos,
la salud, Señor, y que así como estás con estos niños, estés con ellos también, Señor. Que seas tú la luz que los guía. Sea tu palabra, Señor, instruyéndoles también, Señor. Y que tu salvación siempre esté, Señor. Que el amor, que la paz, la alegría, el gozo, la salud, la vida y tus bendiciones permanezcan en este hogar siempre. Únelos, Padre, que tú seas el dueño y el Señor de este hogar también, Padre. Para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Asimismo, Señor, le doy, Señor, la bendición sacerdotal, Señor, que tú mandaste a Moisés y a Aarón, Señor, a que dieran, Padre, a tus hijos, al pueblo de Israel. Eliana Janet, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús te bendecimos. Te bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seas bendecida grandemente para gloria y honra de Dios Padre. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso, hermanos. Amén. Pues